La transición del feudalismo al capitalismo. Suesi, Dobb, Takahashi, Hilton, Hill y Lefebvre. Comentario crítico. Vivimos en el periodo de la transición del capitalismo al socialismo, hecho que hace especialmente interesante los estudios sobre las anteriores transiciones de un sistema social a otro. Este es uno de los muchos motivos por los que el libro de Maurice Dobb, Studies in the Development of Capitalism, Estudios sobre el desarrollo del capitalismo, es tan oportuno y tan importante. Un tercio, aproximadamente, del volumen está dedicado a la decadencia del feudalismo y la ascensión del capitalismo. En el presente artículo atenderé exclusivamente a ese aspecto de la obra de Dobb. 1. Definición que del feudalismo hace Dobb. Dobb define al feudalismo como algo virtualmente idéntico a lo que solemos llamar servidumbre, una obligación impuesta al productor por la fuerza y sin tener en cuenta su propia voluntad, de satisfacer ciertas exigencias económicas de un señor, exigencias que pueden adoptar la forma de prestación de servicios o de pago de cantidades de dinero o de mercadería en productos. Conforme a esta definición, Dobb dice que a lo largo de su libro los términos feudalismo y servidumbre son prácticamente intercambiables. Esta definición me parece defectuosa porque no identifica un sistema de producción. En sistemas que evidentemente no son feudales puede darse un cierto grado de servidumbre. E incluso, como relación dominante de producción la servidumbre ha ido unida en distintas épocas y distintas regiones a distintas formas de organización económica. Por ejemplo, Engels escribía en una de sus últimas cartas a Marx: sin duda la servidumbre y la esclavitud no constituyen una forma específicamente medieval feudal, pues las encontramos en todos o casi todos los sitios en que los conquistadores obligan a los habitantes anteriores a ellos a que les cultiven las tierras. De esto se sigue, a mi entender, que el concepto de feudalismo, de tal como lo define Dobb, es demasiado general para que se pueda aplicar de forma inmediata al estudio de una región determinada en un momento determinado. O dicho en otros términos, que Dobb no define en realidad un sistema social, sino una familia de sistemas sociales, todos los cuales se basan en la servidumbre. Cuando estudiamos problemas históricos específicos, debemos saber no solo que nos ocupamos del feudalismo, sino también de qué miembro de la familia se trata. Como es lógico, lo que más interesa a Dobb es el feudalismo de Europa occidental, dado que esa fue la región en que nació y maduró el capitalismo. Por ende, me parece que debemos indicar con absoluta claridad las características que considera principales del feudalismo de Europa occidental y hacer a continuación un análisis teórico de las leyes tendencias del sistema que tiene esas características principales. Más adelante intentaré demostrar que por no seguir este rumbo desemboca en varias generalizaciones dudosas. Además, creo que esa misma razón se debe formar en que Dobb invoca a menudo datos precedentes de diversas regiones y distintos periodos en apoyo de argumentos que se aplican a Europa occidental y que solo se pueden demostrar en términos de la experiencia europea occidental. Claro que con esto quiero decir que Dobb no esté perfectamente familiarizado con el feudalismo de Europa occidental. En cierto momento, da un esquema conciso de sus características más importantes. 1. Bajo un nivel de la técnica en el cual los instrumentos de producción son sencillos y por lo general baratos, y el acto de producción tiene un carácter en gran medida individual, dado que la división del trabajo se encuentra en una fase muy primitiva de desarrollo. 2. Producción para satisfacer las necesidades inmediatas del hogar o de la comunidad aldeana, y no la del mercado más amplio. 3. Cultivo de las tierras indemnicate, cultivo de las tierras del señor, frecuentemente o considerable escala mediante la prestación obligatoria de servicios. 4. Descentralización política. 5. Usufructo condicional de la tierra por los señores en tenencia a cambio de cierto tipo de servicios. 6. Posesión por el señor de funciones jurídicas o cuasi judiciales respecto de la población dependiente de él. Dobb califica el sistema que tenga todas estas características de forma clásica del feudalismo, pero las posibilidades de confusión serían menos si se calificara de esa forma en Europa occidental.
El hecho de que el régimen feudal de producción no se limitara a estas formas clásicas constituye lo que parece el motivo de que Dobb no haya analizado más a fondo su estructura y sus tendencias. A mi juicio, sin embargo, es esencial llevar a cabo dicho análisis si queremos evitar la confusión en nuestra tentativa de descubrir las causas de la caída del feudalismo en Europa Occidental. 2. La teoría del feudalismo en Europa Occidental. Podemos, a partir de la descripción de Dobb, definir el feudalismo de Europa Occidental como un sistema económico en el que la principal relación de producción es la servidumbre y en el que la producción se organiza en las tierras indominicates del Señor y en torno a ellas. Merece la pena señalar que esta definición no implica una economía natural ni la ausencia de transacciones en dinero o de cálculo en dinero. Lo que sí implica es que la mayoría de los mercados son locales y que, aunque no ha desaparecido forzosamente el comercio a larga distancia, no desempeña una función determinante en cuanto a los objetivos y los métodos de producción. La característica crucial del feudalismo en este sentido es la de ser un sistema de producción para el uso. Se conocen las necesidades de la comunidad y la producción se plantea y organiza con miras a satisfacer esas necesidades. Lo que tiene consecuencia de enorme importancia, como dijo Marx, es el capital. Es evidente que en aquellas sociedades económicas en que no predomina el valor de cambio, sino el valor de uso del producto, el trabajo excedente, se haya circunscripto a un sector más o menos amplio de necesidades, sino que del carácter mismo de la producción, brota un hambre insaciable de trabajo excedente. O sea, en otras palabras, que no sea ninguna de las presiones que existen bajo el capitalismo para introducir perfeccionamiento en el sistema de producción. Las técnicas y las formas de organización se asientan en surcos bien profundos. En estos casos, como enseña el materialismo histórico, existe una marcada tendencia a que toda la vida de la sociedad se oriente hacia la costumbre y la tradición. Pero no debemos concluir que un sistema de esa índole sea forzosamente estable o estático. Un elemento de la estabilidad es la competencia entre los señores por tierra y vasallos, factores cuya suma constituye la base del poder y del prestigio. Esta competencia es análoga a la que por los beneficios existe bajo el capitalismo, pero sus efectos son completamente distintos. Genera un estado de guerra más o menos continuo, pero la consiguiente inseguridad de vidas y haciendas, en lugar de revolucionar los métodos de producción, como ocurre con la competencia capitalista, se limita a acentuar la mutua dependencia entre señor y vasallo, reforzando así la estructura básica de las relaciones feudales. La guerra feudal agita, empobrece y agota a la sociedad, pero no muestra tendencia alguna a transformarla. Se puede encontrar un segundo elemento de inestabilidad en el crecimiento demográfico. La estructura de la terrae indemocratae es de tal tipo que impone límites al número de productores que puede emplear y el número de consumidores que puede mantener. Y al mismo tiempo, el conservadurismo inherente al sistema coarta la expansión general. Claro que esto no significa que no sea posible ningún crecimiento, sino solo que este tiende a ser más lento que el crecimiento demográfico. Los hijos menores de los siervos se ven empujados fuera del contexto normal de la sociedad feudal y pasan a constituir aquella población vagabunda, que vive de limosnas y del bandolerismo y suministra la materia prima para los ejércitos mercenarios, que fue tan característica de la Edad Media. Sin embargo, aunque esa población excedente contribuye a la inestabilidad y a la inseguridad, no ejerce influencia creadora o revolucionaria alguna sobre la sociedad feudal. Podemos, pues, concluir que el feudalismo de Europa Occidental, pese a la inestabilidad y la inseguridad crónica, era un sistema firmemente orientado a favor del mantenimiento de determinados métodos de relaciones de producción. Creo que estamos justificados al decir que, lo dijo Karl Marx, de la India antes de la dominación británica. Guerras civiles, invasiones, revoluciones, conquistas, años de hambre, su efecto no pasó de ser superficial. Creo que si Dobb hubiera tenido plenamente en cuenta este carácter inherente, conservador y resistente al cambio del feudalismo de Europa Occidental, se habría visto obligado a modificar la teoría que presenta para explicar su desintegración y decadencia al final de la Edad Media. 3. La teoría de Dobb sobre la decadencia del feudalismo. Dobb resume como sigue la teoría generalmente aceptada de la decadencia del feudalismo. A menudo se nos presenta la imagen de una economía más o menos estable que se desintegró debido al impacto del comercio que actúa como una fuerza exterior y se desarrolla fuera del sistema que acaba de abrumar.
Se nos da una interpretación de la transición del antiguo orden al nuevo, según la cual las secuencias causales dominantes se hallan en la esfera del intercambio entre la economía del Señor y el mundo exterior. La economía natural y la economía de intercambio son dos órdenes económicos que no pueden mezclarse, y se nos dice que basta la presencia de la última para que la primera empiece a disolverse. Dobb no niega la sobresaliente importancia de este proceso. Es, desde luego, evidente que esto estaba vinculado a los cambios señaladísimos que se produjeron al final de la Edad Media. Pero considera insuficiente esta explicación porque no escarba lo bastante a fondo en el efecto del comercio sobre el feudalismo. Si examinamos el problema con más detenimiento, encontraremos que, en realidad, parece que hay tantas pruebas de que el crecimiento de la economía monetaria per se produjo una intensificación de la servidumbre, como de ello constituyera la causa de la decadencia del feudalismo. En apoyo de esta tesis cita un volumen considerable de datos históricos, entre los cuales el caso más sobresaliente es el del recrudecimiento del feudalismo en la Europa oriental al final del siglo XV, la segunda servidumbre, que mencionó Friedrich Engels. Una resurrección del antiguo sistema fue acompañada por el aumento de la producción para el mercado. Basándose en dichos datos, Dobb aduce que si el único factor activo en Europa occidental hubiera sido el auge del comercio, su resultado habría podido ser también la intensificación como la desintegración del feudalismo. Y de esto se sigue que debiera darse otros factores para que el resultado fuera el que en realidad se observó. ¿Cuáles fueron esos factores? Dobb cree que pueden encontrarse dentro de la propia economía feudal. Admite que las pruebas no son abundantes ni concluyentes, pero opina que las pruebas que poseemos indican que fue, sobre todo, la ineficacia del feudalismo como sistema de producción, junto con las creencias y necesidades de ingresos de la clase dominante, la causa primordial de su decadencia, dado que esta necesidad de mayores ingresos fomentó tal aumento de la presión sobre el producto, que esta presión llegó a hacerse literalmente insoportable. La consecuencia de este aumento de la presión fue que en último término desembocó en el agotamiento y de hecho la desaparición de las fuerzas de trabajo que alimentaba el sistema. Dicho en otros términos, según la teoría de Dobb, la causa esencial del derrumbamiento del feudalismo fue la superexplotación de la fuerza de trabajo. Los siervos abandonaron en la masa las tierras de los señores y los que permanecieron en ellas eran demasiado pocos y tenían que trabajar demasiado para que el sistema pudiera mantenerse sobre las mismas bases que antes. Estos acontecimientos, más bien que el auge del comercio, fueron lo que forzó a la clase feudal dominante a adoptar los expedientes, conmutación de las prestaciones de trabajo, conversión de terrae en terrae dominicate, por arrendamiento o a parceros, etc., que por último desembocaron en la transformación de la relación de producción en el campo. 4. Crítica de la teoría de Dobb. Para que su teoría se tenga de pie, Dobb tiene que demostrar que tanto la creciente necesidad de ingresos de la clase feudal dominante como la huida de los siervos de la tierra puede explicarse en términos de fuerza que actúan dentro del sistema feudal. Veamos cómo lo intenta. En primer lugar, y por lo que respecta a la necesidad de ingresos de los señores, Dobb cita varios factores que considera inherentes al sistema feudal. Se despreciaba a los siervos, a los que se consideraba sobre todo como fuentes de ingreso. El volumen de la clase parasitaria tendía a aumentar como consecuencia del crecimiento natural de las familias nobles, de la subinfundación y de la multiplicación de los milites o caballeros, todos los cuales tenían que mantenerse a costa del trabajo excedente de la población servil. La guerra y el blindaje inflaban los gastos de las clases feudales y esparcían el despilfarro y la devastación por todas partes. Por último, al ir progresando la edad de la caballería, también progresaban las extravagancias de las casas nobles, con sus lujosas fiestas y sus costosas exhibiciones que competían en emulación en su culto a la magnificencia. De estos factores, el desprecio de los intereses de los siervos y el blindaje, existieron a lo largo de todo el periodo y si es cierto que se identificaron con el paso del tiempo, es algo que requiere explicación. No puede darse sencillamente por algo establecido en cuanto a qué característica natural del feudalismo, pero Dobb no intenta en absoluto explicar esta tendencia, e incluso es dudoso que la sangría espacial
que considera fueron los cruzados durante el periodo decisivo de la evolución del feudalismo. Fueron más importantes. Después de todo, los cruzados combatieron en el oriente y, como es lógico, vivieron casi siempre sobre el terreno. Las cruzadas, en cierta medida, fueron expediciones de saqueo que acarreaban recompensas materiales a sus organizadores y a los que participaban en ellas, y en gran medida sustituían la guerra feudal normal de la época en lugar de sumarse a ella. Creo que, en general, estos dos factores apoyan poco la teoría de Dobb. Sin embargo, algo distinto ocurre por lo que respecta a los otros dos factores. Esto es el mayor volumen de la clase parasitaria y la creciente extravagancia de las casas nobles. En este caso tenemos pruebas prima facie de la necesidad de mayores ingresos. Lo que resulta más dudoso es que ésta sirva de apoyo a la teoría de Dobb. Igual que aumentaba la clase parasitaria, iba aumentando la población servil. Además, a todo lo largo de la Edad Media había abundantes tierras cultivables que podían empezar a explotar. De ahí que, pese a su carácter extremadamente conservador, el sistema feudal tuviera una expansión lenta pero constante. Si tenemos en cuenta el hecho de que la guerra hacía la mayoría de sus víctimas entre las clases superiores, ya que eran las únicas a las que se permitía portar armas, podemos muy bien dudar que se produjera un aumento relativo considerable del número de personas pertenecientes a las clases parasitarias. Mientras no tengamos pruebas objetivas y claras del uno o el otro, es evidente que no podemos atribuir de forma justificada un peso definitivo a este factor. Por otra parte, no existen motivos para dudar de que sea cierta la creciente extravagancia de la clase feudal dominante. En este caso abundan las pruebas y todas ellas apuntan a lo mismo. Pero, ¿constituía esta creciente extravagancia una tendencia que puede explicarse por el carácter del sistema feudal o refleja algo que ocurriría fuera del sistema feudal? Me parece que en general deberíamos suponer que se trata de esto último, incluso bajo un sistema tan dinámico como el capitalismo. Las modificaciones espontáneas en los gustos de los consumidores revisten una importancia mínima, y debemos suponer que eso mismo ocurriría a fortiori en una sociedad orientada hacia lo tradicional, como la era feudal. Además, cuando investigamos lo que ocurría fuera del sistema feudal, encontramos abundantes razones para la extravagancia creciente de la clase feudal dominante. La rápida expansión del comercio a partir del siglo XI puso a su alcance una cantidad y una variedad cada vez mayor de bienes. Dobb reconoce la existencia de esta relación entre el comercio y las necesidades de la clase feudal dominante, pero me parece que pasa por encima de ella con excesiva ligereza si le hubiera dado la importancia que merece. Le habría sido difícil mantener que la creciente extravagancia de la clase dominante se debía a causas internas del sistema feudal. Pasemos ahora al problema de la huida de los siervos de la tierra. Poca duda cabe de que esta fue una de las causas importantes de la crisis de la economía feudal, que caracterizó el siglo XIV. Dobb supone que se debió a la opresión de los señores, que a su vez se originaba en su necesidad cada vez más mayor de ingresos, y por tanto que puede explicarse en términos de un proceso interno del sistema feudal, pero ¿logra presentar esta suposición de forma convincente? A mi juicio no. Los siervos no podían abandonar las tierras del señor sin más ni más, por muy exigentes que se volvieran los señores, a menos que tuvieran algún sitio al que dirigirse. Cierto es, como he dicho más arriba, que la sociedad feudal tiende a generar un excedente de población vagabunda, pero esta, constituida por las heces de la sociedad, está integrada por aquellos que no tienen sitios en las tierras del señor, y resulta poco realista suponer con números considerables de siervos abandonaran deliberadamente sus parcelas para descender al último peldaño de la escala social. Sin embargo, todo el problema adquiere un aspecto totalmente nuevo, al que Dobb presta una atención que sorprende por los casos. Cuando recordamos que la huida de los siervos ocurrió al mismo tiempo que crecían las ciudades, especialmente en los siglos XII y XIII, no cabe duda de que las ciudades en rápido crecimiento, que ofrecían libertad, empleo y más categoría social, sirvieron de potente imán a la población rural oprimida. Y los propios burgueses, que necesitaban más mano de obra y más soldados para reforzar su potencial militar, hicieron todo lo posible para facilitar a los siervos la huida de las jurisdicciones de sus amos. A menudo, comentaba Marx en una de sus últimas cartas a Engels, la forma en que los burgueses invitan en el siglo XII a los campesinos a que escapen a la sociedad resulta muy patética. En este contexto, se aprecia que el movimiento de alejamiento de la tierra, que de otro modo resultaría incomprensible,
es una consecuencia natural del auge de las ciudades. Sin duda, la opresión que menciona Dobb constituía un importante factor que predisponía a los siervos a la huida, pero es muy dudoso que por sí solo hubiera podido jamás producir una inmigración de grandes proporciones. Todavía podría salvarse la teoría de Dobb sobre las causas internas de la decadencia del feudalismo, si pudiera demostrarse que el auge de las ciudades constituyó un proceso interno del sistema feudal, pero tal como entiende a Dobb, no es esto lo que mantiene adopta una actitud ecléctica respecto a la cuestión del origen de las ciudades medievales, pero reconoce que su crecimiento fue por lo general proporcionado a su importancia como centros comerciales, dado que en modo alguno puede considerarse que el comercio sea una forma de economía feudal. Se sigue que difícilmente pueda Dobb arguir que el auge de la vida urbana fue consecuencia de unas causas feudales internas. Resumamos esta crítica de la teoría de Dobb sobre la decadencia del feudalismo. Como ha descuidado el análisis de las leyes y la tendencia del feudalismo de Europa occidental, toma erróneamente por tendencias inmanentes una cierta evolución histórica que, de hecho, solo puede explicarse como resultado de causas externas al sistema. 5. Algo más sobre la teoría de la decadencia del feudalismo. Aunque la teoría de Dobb sobre la decadencia del feudalismo me parece poco satisfactoria en varios aspectos, creo, no obstante, que ha aportado una importante contribución a la solución del problema. La mayor parte de sus críticas concretas de las teorías tradicionales es acertada, y parece evidente que ninguna teoría que no tenga en cuenta los factores opuestos de relieve por Dobb, en especial la creciente extravagancia de la clase dominante y la huida de los siervos de la tierra, podrá considerarse correcta. Por tanto, las notas y sugerencias que siguen se deben en gran parte a Dobb, incluso cuando difieren de sus opiniones. A mi juicio, Dobb no ha logrado deshacerse de la parte de la teoría comúnmente aceptada, según la cual el desarrollo del comercio constituyó la causa radical de la decadencia del feudalismo, pero ha demostrado que el impacto del comercio sobre el sistema feudal es más complicado de lo que solía creer. La idea de que comercio es igual a economía monetaria y de que la economía monetaria constituye un disolvente natural de las relaciones feudales es demasiado simple. Intentemos explorar más a fondo la relación entre el comercio y la economía feudal. Creo que el conflicto más importante a este respecto no es el que se da entre economía monetaria y economía natural, sino el que se da entre la producción para el mercado y la producción para el uso. Deberíamos hacer lo posible por descubrir el proceso mediante el cual engendró el comercio un sistema de producción para el mercado, y luego seguir la historia del impacto de este sistema sobre el anterior feudal de producción para el uso. Toda economía que no sea absolutamente primitiva requiere un cierto volumen de comercio. Así pues, los mercados locales de las aldeas y los buhoneros ambulantes de la Edad Media europea constituían más bien apoyo al sistema feudal que amenazas a éste. Satisfacían necesidades esenciales sin alcanzar un volumen cuyas dimensiones pudiera afectar a la estructura de las relaciones económicas, cuando comenzó la expansión del comercio en el siglo X, o quizás incluso antes. Fue en la esfera del intercambio a la larga distancia y no puramente local, de bienes relativamente caros que podían absorber los elevadísimos gastos de transporte de la época. Mientras este desarrollo del comercio se mantuvo dentro de la forma que podría calificarse de buhonería, sus efectos fueron reducidos como era inevitable. Pero cuando pasó de esta fase y comenzó a tener por resultado el establecimiento de centros de comercio y de transbordo de mercancía, se introdujo un factor cuantitativamente nuevo, pues aunque dichos centros se basaban en el intercambio a gran distancia, se convirtieron inevitablemente en generadores de productos de mercancías por derecho propio. Su aprovisionamiento tenía que venir del campo circundante, y sus artesanías, que incorporaban una forma más elevada de la especialización y división del trabajo que todo lo conocido en la economía señorial, no sólo abastecían a la población de la propia ciudad de los productos necesarios, sino que también suministraban mercancías que la población rural podía comprar como el producto de sus ventas en el mercado de la ciudad. Al ir desarrollándose este proceso, las transacciones de quienes comerciaban a gran distancia, que constituía la semilla de la que surgieron los centros comerciales, perdieron su excepcional importancia y es probable que en la mayoría de los casos llegara a ocupar un lugar secundario en la economía de las ciudades. Así vemos cómo podía el comercio a gran distancia ser una fuerza creadora que engendraba un sistema de producción para el intercambio al lado del antiguo sistema feudal de productos para el uso.
Una vez justapuestos estos dos sistemas, comenzaron a influirse mutuamente. Examinemos algunas de las corrientes de influencia que pasan entre la economía de intercambio y la economía para el uso. En primer lugar, y quizás sea lo más importante, la ineficacia de la organización sindical de la producción, que probablemente no reconoció nadie, o lo que por lo menos nadie prestó atención alguna mientras no tuvo rivales, quedaba ahora relevada claramente por el contraste que un sistema más racional de especializaciones y de división de trabajo. Resultaba más barato comprar los bienes manufacturados que hacerlos uno mismo, y esta presión por comprar engendró una presión por vender. Conjuntamente, estas presiones actuaron con gran fuerza para introducir los dominios feudales en la órbita de la economía de intercambio. Pirenne pregunta: ¿de qué servían ahora los tales telares domésticos, ginenáceos, que en la sede de cada corte importante inmovilizaban a unas cuantas decenas de siervos para que fabricaran mucho peor que los artesanos de la vecina villa las telas a los aperos de labranza? Casi en todas partes se dejó que desaparecieran en el transcurso del siglo XII. En segundo lugar, la misma existencia del valor de intercambio como hecho económico masivo tiende a transformar la actitud de los productores. Se hace ya posible buscar la riqueza no en la absurda forma de un montón de bienes perecederos, sino en la forma comodísima y móvil de dinero o de certificado de posesión de dinero. La posesión de riqueza se convierte muy pronto en un fin en sí misma. En una economía de intercambio, esta transformación psicológica no afecta solo a los directamente implicados, sino también, aunque sin duda en menor grado, a quienes entran en contacto con la economía de intercambio. De ahí que no solo los mercaderes y comerciantes, sino también los miembros de las antiguas sociedades adquieran lo que hoy calificaríamos de actitud verdaderamente práctica hacia los asuntos económicos. Dado que los hombres de negocios siempre necesitan mayores ingresos, tenemos aquí parte de la explicación de la creciente necesidad de ingresos de la clase dominante, a la que, como hemos visto, tanta importancia concede Dobb para explicar la decadencia del feudalismo. En tercer lugar, aparece de forma también importante, al mismo respecto, el desarrollo de los gustos de la clase feudal dominante. Pirenne describe el proceso como sigue: en los lugares donde se difundía el comercio nacía el deseo de los objetos nuevos de consumo que introducía. Como sucede a menudo, la aristocracia quiso regodearse del lujo, o, cuanto menos, de las comodidades que convenían a su condición social. Se advierte inmediatamente si se compara, por ejemplo, la vida de un caballero del siglo XI con la de uno del siglo XII, hasta qué punto los gastos exigidos por la alimentación, el vestido, el mobiliario y sobre todo el armamento aumentaron desde la primera de estas épocas hasta la segunda. Probablemente en esto tengamos la clave de la necesidad creciente de ingresos de la clase feudal dominante durante la Baja Edad Media. Por último, el auge de las ciudades, que eran los centros y las incubadoras de la economía de intercambio, abrió a la población de siervos del campo la perspectiva de una vida más libre y mejor. Sin duda, esto constituyó la causa principal de la huida de la tierra que Dobb considera, con razón, uno de los factores decisivos de la decadencia del feudalismo. Sin duda, el auge de la economía de intercambio tuvo otros efectos sobre el antiguo orden, pero creo que los cuatro que hemos mencionado eran lo bastante generales y lo bastante poderosos como para garantizar la destrucción del sistema de producción anterior. La mayor eficacia de una producción mucho más especializada, las mayores ganancias que se podían conseguir mediante la producción para el mercado en el lugar de para el uso inmediato, la mayor atracción de la vida urbana para el trabajador. Todos estos factores hacían que no fuera más que una cuestión de tiempo el que el nuevo sistema, una vez lo bastante fuerte para vivir por su cuenta, ganara la batalla. Pero el triunfo de la economía de intercambio no implica forzosamente el fin de la servidumbre ni de los señoríos. La economía de intercambio en compatibilidad con la esclavitud es compatible con la esclavitud, con la servidumbre, con el trabajo independiente por cuenta propia y con el trabajo asalariado. La historia abunda en ejemplos de producción para el mercado por todos estos tipos de mano de obra. Es indiscutible que Dobb tiene razón cuando rechaza la teoría de que el auge del comercio trae automáticamente consigo la liquidación de la servidumbre, y si se identifica la servidumbre con el feudalismo, lo mismo ocurre ex infinitum con el propio feudalismo. El hecho de que el progreso de la economía de intercambio se produjera en realidad al mismo tiempo que la decadencia de la servidumbre es algo que se debe explicar.
no podemos limitarnos a darlo por descontado. Creo que al analizar este problema podemos perfectamente pasar por encima del carácter desigual de la decadencia del feudalismo en Europa Occidental. Dobbs señala que durante cierto tiempo en algunas regiones de Europa el progreso del comercio se vio acompañado de una intensificación y no una relajación de los lazos de la servidumbre. No cabe duda de que eso es cierto e importante, y Dobbs logra aclarar una serie de paradojas aparentes, pero no debe permitirse que estos cambios temporales o parciales y de la tendencia que oscurezca la visión general, que es como el cultivo de las terrae indemenicate por una mano de obra servil va siendo sustituido por la agricultura en aparecería que utilizaba o bien mano de obra de campesinos independientes o, en medida mucho menor, mano de obra contratada. En realidad, el problema estriba en explicar esta tendencia básica. Considero que en el complejo de causas que intervienen en esto hay dos que se destacan como decisivamente importantes. En primer lugar, el auge de las ciudades, que fue bastante general en toda Europa occidental. Tiene mucha más importancia que el de proporcionar un mero santuario a los siervos que huían de las tierras de los señores. También modificó la situación de los que se quedaron en ellos. Es probable que, en realidad, solo una proporción relativamente reducida del total de los siervos liara su hatillo y se trasladara a las ciudades. Pero su número fue suficiente para hacer que la presión de los niveles más elevados que se disfrutaban en las ciudades se hiciera sentir eficazmente en el campo, igual que tiene que subir los salarios en una zona de jornales bajos cuando los obreros tienen una posibilidad de trasladarse a otra de jornales más elevados. Hubo que hacer concesiones a los siervos cuando estos tuvieron la posibilidad de trasladarse a las ciudades. Esas concesiones forzosamente tuvieron que hacerse en el sentido de dar más libertad y de transformar las prestaciones feudales en rentas de dinero. En segundo lugar, aunque las tierras del señor podían dedicarse a la producción para el mercado, y en muchos casos así ocurrió, fundamentalmente tenían una estructura ineficaz e inadecuada para ese fin. Las técnicas eran primitivas y la división del trabajo estaba subdesarrollada. Desde el punto de vista administrativo, el dominio del señor era muy poco manejable. Sobre todo, no existía una división tajante entre la producción y el consumo, de forma que casi era imposible establecer el costo de los productos. Además, el dominio del señor todo se regía por la costumbre y la tradición. Esto explicaba no solo a los métodos de cultivo, sino también a la cantidad de trabajo realizado y a su división entre trabajo necesario y trabajo excedente. El siervo tenía deberes, pero también tenía derechos. Toda esa masa de normas y reglas consuetudinarias constituía otro tantos obstáculos a la explotación racional de los recursos humanos y materiales para conseguir ganancias pecuniarias. Tarde o temprano, había que encontrar nuevos tipos de relaciones de producción y nuevas formas de organización para satisfacer las necesidades de un nuevo orden económico. Se ve refutado este razonamiento por la segunda servidumbre del siglo XVI y posterior en Europa Occidental, en que tanto hincapié hace Dobbs. ¿A qué se debió que en este caso el aumento de las oportunidades de comerciar llevara a una intensificación dramática y duradera de los lazos de la servidumbre? Creo que la respuesta a estas preguntas se encontrará en la geografía de la segunda servidumbre, en el hecho de que el fenómeno se hacía más pronunciado y más severo cuanto más el este nos alejamos del centro de la nueva economía de intercambio. En el centro, donde más desarrollada está la vida urbana, el obrero agrícola tiene otra opción aparte de quedarse en la tierra, y esta le da, por así decirlo, una buena base de negociación. Cuando la clase dominante se vuelve hacia la producción para el mercado con miras a obtener beneficios pecuniarios, le resulta necesario recurrir a formas nuevas, más flexibles y relativamente progresivas de explotación. En cambio, en la periferia de la economía de intercambio, la posición relativa del terrateniente y del obrero agrícola es muy distinta. El trabajador no puede escaparse porque no tiene dónde ir. A todos los fines prácticos está a la merced del señor, que además no ha estado sometido a la proximidad civilizadora de la vida urbana. Cuando la ampliación del comercio instala una ansia de ganancia en una clase dominante que se encuentra en tal situación, el resultado no es que se desarrollen nuevas formas de explotación, sino que se intensifican las formas antiguas en el siguiente pasaje. Marx, aunque no se ocupa concretamente en este caso de la segunda servidumbre en Europa Oriental, fue directamente a la raíz del problema. Tan pronto como los pueblos cuyo régimen de producción se veían desenvolviendo
en la forma primitiva de la esclavitud, prestaciones de vasallaje, etc., se ven atraídos hacia el mercado mundial, en el que impera el régimen capitalista de producción y donde se impone a todo el interés de dar salida a los productos para el extranjero, los tormentos bárbaros de la esclavitud, de la servidumbre, de los gleba, etc., se ven acrecentadas por los tormentos civilizados del trabajo excedente. La teoría de Dobb mantiene que la decadencia del feudalismo de Europa occidental se debió a la superexplotación por la clase dominante de la fuerza de trabajo de la sociedad. Si lo que hemos razonado en esta sección es correcto, me parece que sería más preciso decir que la decadencia del feudalismo en Europa occidental se debió a la incapacidad de la clase dominante para mantener su control sobre la fuerza de trabajo de la sociedad y, por tanto, para superexplotarla. 6. ¿Qué sucedió al feudalismo en Europa occidental? Según la cronología de Dobb, que probablemente nadie considerará que hay que poner en tela de juicio, el feudalismo europeo occidental entró en un periodo de aguda crisis en el siglo XIV y a partir de entonces se fue desintegrando, con más o menor rapidez, en las distintas regiones. En cambio, no podemos hablar del principio del periodo capitalista hasta la segunda mitad del siglo XVI como muy pronto. Ello plantea la siguiente pregunta: ¿cómo podemos hablar del periodo intermedio entre esa época, o sea, la desintegración del feudalismo, y la segunda mitad del siglo XVI, periodo que según nuestra cronología no parece haber sido ni feudal ni capitalista por lo que respecta al modo de producción? La cuestión es importante y debemos agradecer a Dobb que la formule con tanta claridad. La respuesta de Dobb a su propia pregunta es titubeante e indecisa. Es cierto que en el régimen feudal de producción había alcanzado una fase avanzada de desintegración, que una burguesía comercial había ido aumentando su riqueza y su influencia, que en las artesanías urbanas, en la ascensión de los cultivadores libres o ingenuos, acomodados y medios, se puede apreciar un régimen de producción que había conseguido independizarse del feudalismo, que la mayoría de los pequeños aparceros pagaban una renta en dinero y que casi todas las fincas estaban cultivadas por mano de obra contratada. Pero Dobb expresa reservas respecto de casi todas estas declaraciones y cabe diciendo que las relaciones sociales en el campo entre los productores y sus dueños y señores conservaron gran parte de su carácter medieval y persistió gran parte, por lo menos, de la estructura básica del orden feudal. O sea, dicho en otros términos, que la respuesta de Dobb, a mi juicio, consiste en decir que, después de todo, el periodo era feudal. Pero esta respuesta no resulta muy satisfactoria si hay que considerar feudal del periodo incluso desde el punto de vista de la definición general de Dobb. Entonces, como mínimo, debería estar caracterizado por la continuación del predominio de la servidumbre en el campo. Y, sin embargo, la opinión de que este periodo fue precisamente aquel en que decayó la servidumbre hasta alcanzar proporciones relativamente reducidas en toda Europa se basa en una firme autoridad. En Inglaterra, escribía Marx, la servidumbre había desaparecido ya. De hecho, en los últimos años del siglo XIV, en esta época, y más todavía en el transcurso del siglo XV, la inmensa mayoría de la población se componía de campesinos libres dueños de la tierra que trabajaban cualquiera que fuese la etiqueta feudal bajo la que ocultasen su propiedad. Parece que Marx experimentaba reservas acerca de la difusión que esto tuvo en el continente, pero debe haberlas abandonado antes de morir. A fines de 1882, 3 meses antes de que morir Marx, Engels escribió una monografía sobre la Mark, el antiguo sistema alemán de tenencia de tierra. Envió el manuscrito a Marx con el siguiente comentario: la cuestión de la desaparición de casi total de la servidumbre, de hecho o de derecho, en los siglos XIII y XIV me parece importantísima, ya que anteriormente expresaste una opinión opuesta al respecto. 2 días después contestaba Marx: te devuelvo el manuscrito y muy bueno. Y Engels replicó: celebro que en esta historia de la servidumbre hayamos llegado a un acuerdo, como se dice en los negocios. Estos pasajes demuestran que Marx y Engels habían llegado a la conclusión de que para el siglo XV las formas feudales se habían quedado en gran medida sin contenido, y que la servidumbre había dejado de ser la relación de producción dominante en toda Europa occidental. En los datos que cita Dobb, no hay nada que me convenza de que sea justificable volver atrás sobre ese juicio. Dobb
podría responder que no está en desacuerdo, que reconoce que en general desapareció la servidumbre y que cuando caracteriza este periodo como esencial feudal se basa en el hecho de que el campesino todavía sufría una limitación de movimientos y en muchos respectos seguida dependiendo del terrateniente. Creo que lo que dice podría interpretarse en ese sentido, y Christopher Hill, que se encuentra en una buena posición para saber lo que quiere decir Dobb, apoya esta interpretación. Según Hill, la definición que da el señor Dobb del feudalismo le permite dejar claro cómo era la Inglaterra rural de los siglos XV y XVI. Rechaza la teoría que identifica el feudalismo con los servicios de trabajo y atribuye una importancia fundamental a la abolición de la servidumbre en Inglaterra. El señor Dobb demuestra que los campesinos que pagan una renta en dinero, la inmensa mayoría del campo inglés en el siglo XVI, pueden depender de otros modos, numerosísimos, de terratenientes bajo quienes viven. En la Inglaterra del siglo XVI se iban difundiendo las relaciones capitalistas en la agricultura, pero en la mayor parte del país la relación de explotación dominante seguía siendo la feudal. Lo que importa no es la forma jurídica de la relación entre el señor y el campesino, sino el contenido económico de esta relación. Me parece que el estirar de esta forma el concepto de feudalismo equivale a privarlo de la calidad de precisión que es esencial, para que algo sea útil científicamente. Si el hecho de que los aparceros están explotados por el terrateniente y de modos numerosísimos depende de este, constituye la marca de fabricar del feudalismo. Tendríamos que concluir, por ejemplo, que ciertas regiones de los Estados Unidos en la actualidad son feudales. Esa descripción podría ser justificada para fines periódicos, pero si tenemos que partir de ahí y concluimos que el sistema económico en que viven esas regiones en los Estados Unidos actuales es en aspectos fundamentales idéntica al sistema económico de la Edad Media en Europa, estamos abocados a una grave confusión. Creo que lo mismo puede decirse cuando es evidente que en menor grado de la suposición de una identidad fundamental entre el sistema económico de la Inglaterra del siglo XVI y el sistema económico de la Inglaterra del siglo XVIII, del siglo XIII, y sin embargo el llamar a ambos por el mismo nombre o incluso al abstenerse de darles nombres distintos equivale inevitablemente a invitar a esa suposición. ¿Cómo caracterizaríamos pues el periodo entre el final del feudalismo y el principio del capitalismo? Creo que Dobb está en la vía correcta cuando dice que los 200 y pico de años que separan a Eduardo III de la reina Isabel tuvieron sin duda un carácter de transición, y que es verdad e importantísimo para todo entendimiento correcto de esa transición que la desintegración del régimen feudal de producción había llegado ya a una fase avanzada antes de que se desarrollara el régimen capitalista de producción, y que esta desintegración no estaba vinculada directamente al crecimiento del nuevo régimen de producción en el seno del antiguo. Esto me parece totalmente correcto y creo que si Dobb lo hubiera completado habría llegado a resolver satisfactoriamente el problema. Solemos considerar la transición de un sistema social a otro como un proceso en el que dos sistemas se enfrentan directamente y dirimen la cuestión de la supremacía en mortal combate. Naturalmente, un proceso de esa índole no incluye la posibilidad de formas de transición, pero se considera que esas formas son mezclas de elementos de los sistemas que luchan por la primacía. Por ejemplo, es evidente que así es como está produciéndose la transición del capitalismo al socialismo, y sin duda, este hecho nos hace tanto más fácil imaginar que las épocas de transición anteriores deben haber sido parecidas. Sin embargo, esto es un grave error por lo que respecta a la transición del feudalismo al capitalismo. Como pone en relieve el anterior acerto de Dobb, el feudalismo en Europa occidental ya está moribundo, por no decir verdaderamente muerto, antes de que naciera el capitalismo. De ello se sigue que el periodo intermedio no fue una simple mezcla de feudalismo y capitalismo. Los elementos predominantes no eran ni feudales ni capitalistas. No es este el lugar adecuado para un debate detallado sobre terminología. Me limitaré a llamar el sistema que predominaba en Europa occidental durante los siglos XV y XVI producción precapitalista de mercancías, para indicar que el aumento de la producción de mercancías fue lo primero que minó el feudalismo. Y luego, algo después, una vez terminada en gran medida esta obra de destrucción, preparó el terreno para el desarrollo del capitalismo. La transición del feudalismo al capitalismo no es, pues, un proceso único e ininterrumpido, análogo a la transición del capitalismo al socialismo, sino que está constituido por dos fases muy bien diferenciadas, que presentan probablemente radicalmente distintos
y se deben analizar por separado. Podría considerarse que esta caracterización de la transición del feudalismo al capitalismo entra en conflicto con las ideas marxistas tradicionales, pero creo que no es así. Únicamente expone de forma explícita ciertos puntos que están implícitos en estas ideas. Aunque, escribió Marx, los primeros indicios de producción capitalista se presentan ya esporádicamente en algunas ciudades del Mediterráneo durante los siglos XIV y XV, la era capitalista solo data en realidad del siglo XVI. Allí donde surge el capitalismo, hace ya mucho tiempo que se ha abolido la servidumbre y que el punto de esplendor de la Edad Media, la existencia de ciudades soberanas, ha declinado y palidecido. Y dice en otro lugar, la circulación de mercancías es el punto de arranque del capital. La producción de mercancías y su circulación desarrollada, o sea, el comercio, forman las premisas históricas en que surge el capital. La biografía moderna del capital comienza en el siglo XVI con el comercio y el mercado mundial. A mi juicio, estas afirmaciones implican de forma inconfundible una idea de la transición del feudalismo al capitalismo como lo que ha sugerido. Debemos precavernos contra la posibilidad de llevar demasiado lejos este tipo de razonamiento sobre la transición del feudalismo y el capitalismo. Considero, en especial, que sería ir demasiado lejos clasificar la producción precapitalista de mercancías como un sistema social sui generis, en pie de igualdad con el feudalismo, el capitalismo y el socialismo. No había ninguna relación de producción verdaderamente dominante que impusiera su sello a todo el sistema. Todavía quedaban muchos vestigios de la servidumbre y había unos comienzos vigorosos del trabajo asalariado, pero los tipos de relaciones laborales más comunes en sentido estadístico eran a todas luces inestables y no podía proporcionar la base de un sistema social viable. Así ocurría especialmente en las relaciones entre los terratenientes y los aparceros, que trabajaban en la tierra y pagaban una renta en dinero. La inmensa mayoría del campo inglés en el siglo XVI. Según Christopher Hill, Marx analizó esta relación con mucho cuidado en un capítulo titulado Génesis de la renta capitalista del suelo, e insistió en que la única forma de extenderla correctamente era como forma de transición. La transformación de la renta en productos en rentas, en dinero, que se opera primero de un modo esporádico y luego en un plano más o menos nacional, presupone un desarrollo ya bastante considerable del comercio, de la industria urbana y de la producción de mercancías en general, y por tanto de la circulación monetaria. La renta en dinero como forma transfigurada de la renta en productos y por oposición a ella es, sin embargo, la forma final y al mismo tiempo la forma de disolución del tipo de renta del suelo que hemos venido examinando, o sea, la renta del suelo como forma normal de la plusvalía y del trabajo sobrante que ha de rendirse al propietario de las condiciones de producción. En su desarrollo ulterior, la renta en dinero tiene que conducir bien a la transformación de la tierra en propiedad campesina, libre, o bien a la forma propia del régimen capitalista de producción, a la renta abonada al terrateniente por el arrendatario capitalista. Además, este no es el único tipo de relación inestable en la economía precapitalista productora de mercancías. Dobb ha demostrado en una sección muy reveladora de su capítulo sobre el crecimiento del proletariado lo inestable que puede ser una economía de pequeños productores frente a los efectos desintegrantes de la producción para el mercado, especialmente para un mercado distante, a menos que disfrute de algunas ventajas especiales que le presten fuerza o que se adopten medidas especiales para proporcionar protección a sus miembros más pobres y más débiles. Creo que resulta procedente concluir que mientras la producción precapitalista de mercancía no era ni feudal ni capitalista, tenían tan pocas características de sistema viable como las otras dos. Era lo bastante fuerte para mirar y desintegrar el feudalismo, pero era demasiado débil para desarrollar una estructura independiente, propia. Lo único que logró realizar en sentido positivo fue preparar el terreno para el victorioso avance del capitalismo en los siglos XVII y XVIII. 7. Algunas observaciones sobre el auge del capitalismo. En general, estoy plenamente de acuerdo con el análisis que hace Dobb del auge del capitalismo. Me parece que su forma de tratar ese problema es excepcionalmente clara y reveladora. Me sentiría inclinado a calificarla de lo más destacado del volumen, pero contiene dos tesis
que evidentemente el propio Dobb considera importantes y que me parece requerir un examen crítico. La primera se refiere al origen del capitalismo industrial en el sentido más completo de la palabra. La segunda, al proceso de acumulación originaria. Dobb cita el capítulo de Marx sobre el capital comercial, en apoyo de la idea de que el capital industrial se desarrolla en dos maneras principales. El pasaje siguiente contiene la clave de lo que dice Dobb. Según la primera, el camino realmente revolucionario, una sección de los propios productores acumulados capital y se dedicó al comercio y con el tiempo comenzó a organizar la producción de forma capital, liberándose de las restricciones artesanales de los gremios. Conforme a la segunda, un sector de la clase comercial existente comenzó a apoderarse directamente de la producción, camino que influyó históricamente como tránsito, pero llegó a convertirse con el tiempo en un obstáculo al verdadero régimen capitalista de producción y desaparece al desarrollarse este. Dobb hace mucho hincapié en el primero de estos métodos. En la página 128 escribe: aunque el creciente interés que demuestra el sector del capital comercial por controlar la producción, por desarrollarla, lo que podría calificarse de sistema deliberadamente establecido de explotación mediante el comercio, abrió el camino a este resultado final, o sea, delegar la producción a un auténtico control capitalista. Y quizá en algunos casos lo consiguiera. Parece que, en general, esta última fase parece, como señaló Marx, haber ido asociada al surgir de las filas de los mismos productores de un elemento capitalista, mitad fábrica, mitad comerciante, que comenzó a subordinar y a organizar aquellas mismas filas de las que hacía tan poco tiempo había salido. Y dice luego: a principios del siglo XVII pudo apreciarse que comenzaba un importante cambio en el centro de gravedad, el predominio cada vez mayor de una clase de comerciantes patronos que salían de las filas de los propios artesanos entre los hombres libres de las grandes campañas. Este fue el proceso que Marx calificó de camino realmente revolucionario. Y luego, tras analizar largamente la forma en que la producción capitalista no logró, tras un comienzo rápido y prometedor, desarrollarse en ciertas zonas del continente, dice Dobb: cuando se observa teniendo en cuenta un estudio comparativo del desarrollo capitalista, comienza a adquirir una importancia central la teoría de Marx de que en esta fase el surgimiento de una clase de capitalistas industriales de entre las filas de los propios productores constituye una condición de toda transformación revolucionaria de la producción. Merece la pena señalar, no obstante, que Dobb reconoce que los detalles de este proceso no están nada claros y a muy pocos datos que se refieren directamente a él. De hecho, parece disponerse de tan pocos datos, siquiera fuesen de carácter indirecto, que un crítico se ve obligado a observar que habría sido deseable encontrar más datos que comprobasen la opinión derivada de Marx de que la transformación realmente revolucionaria de la producción y el comienzo del control del capital comercial sobre la producción lo lograron hombres que salían directamente de las filas de los antiguos artesanos. Creo, sin embargo, que el verdadero problema en este caso no consiste en encontrar datos probatorios. Por mi parte, no creo que existan del tipo necesario, sino más bien en una interpretación errónea de lo que dice Marx. Reproduzcamos en su totalidad el pasaje en que Marx habla del camino realmente revolucionario. El tránsito del régimen feudal de producción se opera de un doble modo. El productor se convierte en comerciante y capitalista por oposición a la economía natural agrícola y el artesanado gremialmente vinculado de la industria urbana de la Edad Media. Este es el camino realmente revolucionario. O bien, el comerciante se apodera directamente de la producción, y por mucho que este último camino influya históricamente como tránsito, como ocurre por ejemplo con el cloitier en inglés del siglo XVII, que coloca bajo su control a los tejedores, a pesar de ser independientes, les vende la lana y les compra el paño, no contribuye de por sí a revolucionar el antiguo régimen de producción, sino que lejos de ello lo conserva y lo mantiene como su premisa. Como puede apreciarse fácilmente, Marx no habla para nada de que surjan capitalistas de las filas de los artesanos. Claro que es cierto que la expresión que utiliza Marx, el productor se convierte en comerciante y capitalista, podría tener este sentido. Pero lo mismo podría significar que el productor, cualesquiera que sean sus antecedentes, inicia su carrera en calidad simultáneamente de comerciante y de patrono de trabajadores asalariados.
Me parece que todo el contexto tiende a indicar que esta última interpretación es lo más razonable. El contraste que Marx establecía, a mi juicio, era el existente entre el comienzo de auténticas empresas capitalistas y el lento desarrollo del sistema de trabajo a domicilio. Putting off system. No hay indicios de que le preocupase que los productores surgieran de las filas artesanales. Además, cuando alude explícitamente a ese problema en el primer volumen del Capital, es totalmente imposible reconciliar lo que dice con la interpretación que hace Dobb del pasaje mencionado. La génesis del capital industrial, escribe Marx, no se desarrolla de un modo tan lento y paulatino como la del arrendatario. Es indudable que ciertos pequeños maestros artesanos y todavía más, ciertos pequeños artesanos independientes e incluso obreros asalariados se convirtieron en pequeños capitalistas y luego, poco a poco, mediante la explotación del trabajo asalariado en una escala cada vez mayor y la acumulación consiguiente en capitalistas sound phrase. Sin embargo, la lentitud de este método no responde en modo alguno a las exigencias comerciales del nuevo mercado mundial, creado por los grandes descubrimientos de fines del siglo XV. Con estas observaciones se inicia una sección titulada Génesis del capitalista industrial. La mayor parte del resto de la sección se dedica a describir los métodos de comercio y de saqueo mediante los que se acumulaban grandes cantidades de capital con mucha menos lentitud, y aunque Marx dice muy poco acerca de los métodos por los que de hecho se canalizaron esas acumulaciones hacia la industria, resulta muy difícil creer que hubiera asignado un papel importante en ese proceso a un productor salido de las filas obreras. Si interpretamos a Marx en el sentido de que el camino realmente revolucionario consistía en que quienes tenían una capital disponían y iniciaran empresas capitalistas en el pleno sentido de la palabra sin pasar por las fases intermedias del sistema de trabajo a domicilio, creo que no nos resultará difícil encontrar numerosísimos datos que apoyen esa idea. Neff ha demostrado de manera inconcluyente, claro que sin mencionar en absoluto a Marx, que los de la califican de primera revolución industrial inglesa estuvo caracterizada en gran parte por ese tipo de inversiones. Eran industrias tan nuevas como la minería, la metalurgia, la cervecería, la refinación de azúcar, la fabricación de jabón, el alambre, de cristal y de sal, y la prueba de que era un campesino realmente revolucionario la proporcionaron los resultados de la primera revolución industrial inglesa, la supremacía económica sobre todo las naciones rivales y la primera revolución política burguesa. Paso ahora a la segunda tesis de Dobb, sobre el auge del capitalismo, que me parece requerir un examen crítico. En este caso puede hacer un comentario más breve. Dobb interpreta el proceso de acumulación originaria como algo que implica dos fases muy diferenciadas. En primer lugar, la burguesía en auge adquiere a precio de ganga, o en los casos más favorables de forma gratuita, como ocurrió en las tierras de la Iglesia durante el reinado de Enrique VIII, ciertos bienes y certificados de riqueza. En esta fase no solo se traspasa la riqueza de la burguesía, sino que además va concentrándose en menos manos. En segundo lugar, posteriormente, llega a la base de realización. Dobb dice que no menos importancia que la primera fase del proceso de acumulación revistió la segunda fase que lo completó, en la que se realizaron o vendieron, al menos en parte, los objetos de acumulación originaria con objeto de que se pudiera hacer una inversión real en la producción industrial. Se vendieron los objetos que habían originado la acumulación a fin de que, el producto de su venta, adquirir o producir por primera vez maquinaria para la elaboración del algodón, edificios para fabricar fundiciones de hierro, materias primas y mano de obra. Que yo pueda apreciar, Dobb no ofrece pruebas en absoluto de la existencia de esa fase de realización. Y no es sorprendente porque me parece igualmente claro que no hay motivos para suponer que tenga que haber existido o haya existido de hecho tal fase, como el mismo Dobb deja perfectamente claro, los bienes adquiridos y concentrados en menos manos durante la fase de adquisición eran de diversos tipos, y entre ellos figuraban la tierra, los certificados de créditos y los metales preciosos, o sea, dicho en otros términos, tanto bienes líquidos como congelados.
También reconoce que durante ese periodo fue cuando la burguesía creó un mecanismo bancario y de crédito para convertir los bienes descongelados, en especial la deuda pública, en bienes líquidos. En tales circunstancias resulta imposible comprender que por qué iba a estar la burguesía forzada a vender para realizar el capital necesario a fin de invertir en la industria. Además, resulta imposible comprender qué clase podía comprar bienes a la burguesía para proporcionar a este bien líquido. Naturalmente, esto no significa que individuos pertenecientes a la burguesía no pudieran vender o no vendieran bienes a otros miembros de la misma clase, o a miembros de otras clases, a fin de adquirir fondos para invertirlos en la industria, pero no cabe duda de que no había otra clase a la que la burguesía en general pudiera vender bienes durante este periodo de desarrollo capitalista. De hecho, Dow, aparte de afirmar la necesidad y la importancia de la fase de realización, no la demasiada importancia cuando llega el momento de analizar las condiciones previas necesarias para la inversión de la industria, demuestra que el complemento necesario de la adquisición por la burguesía no era la realización por la burguesía, sino la destrucción del sistema antiguo de producción y especialmente la expropiación de suficientes trabajadores agrícolas como para formar una clase dispuesta a trabajar por un salario. No cabe duda de que esto es acertado y no puede por menos de lamentar que las reiteradas declaraciones de Dow acerca de la importancia de la fase de realización sirven para desviar la atención de los lectores de la forma excelente en que trata de los problemas esenciales del periodo de acumulación originaria. Paul Swessey.